la adopción de nuevas tecnologías a la ciudad histórica y la participación del Estado Nacional en el fomento y crecimiento de las urbes modernas. Eh, bueno, si les parece bien, le doy la palabra a Joaquín y después cuando le ceda la palabra al maestro Guayaquil leo su semblanza. Entonces, adelante, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Voy a pasar para esta zona. Ya se ve bien, ¿verdad? La pantalla de este lado. Sí, Perfecto. Bueno, pues entonces me arranco. Insisto, yo voy a hablar más o menos una hora y después vamos a dar paso a los otros comentarios, ¿vale? Bueno, digamos, para empezar me gustaría pues agradecer al público por estar acá. Ya lo contábamos un poco antes de arrancar la sesión. La intención de este seminario ha sido en todo momento, pues bueno, como arrancar una serie de discusiones y un espacio para presentar, digamos, como distintas inquietudes teóricas que han surgido pues desde muchos ángulos, ¿no? Y que creímos que, bueno, un grupo de colegas creímos que había que pues hacer este como espacio para tener chance de discutir allende, digamos, o más allá de la pedagogía y y de la práctica de la arquitectura, que bueno, que también se integran un poco y también obviamente son problemas que informan las posturas teóricas, pero bueno, que también había quizás como que hacer un espacio para las posturas teóricas y históricas, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Y me gustaría decir que ya ahora pues es nuestra sesión número 11 y que pues a lo largo de las últimas 10 sesiones se han pues presentado una serie de posturas muy diversas, ¿no? Que vienen desde áreas como el género, los estudios de género, la historia y la historiografía urbana, la historia de las ideas, y que, pues bueno, recogen un poco una preocupación que me parece que el doctor Andrés Oliver, uno de los colegas de este seminario, había traído a este espacio, que era el de pues, hacer una suerte de sondeo de las posturas teóricas en la facultad. Creo que son muy interesantes y muy amplias y que además demuestran, ¿no?, que hay una suerte de plétora de una actividad muy vibrante, ¿no?, en términos de pensar qué es lo arquitectónico y en la facultad. Muchas de ellas se van pues, al espacio doméstico, a las arquitecturas menores, a, insisto, el problema de la pedagogía, ¿no? Pero creo que, bueno, un poco lo que vengo a presentar es una respuesta, ¿no?, a un tema que me lleva llamando la atención y que por eso también invito al maestro Héctor Guayaquil, porque creo que es algo que hemos platicado él y yo en distintas ocasiones, que es algo que sentimos que es como la desmaterialización del objeto arquitectónico de estas cuestiones, ¿no? En realidad, pues, digamos otra vez pensando en los estudios de género, esta, digamos, deriva hacia los estudios críticos, hacia los estudios literarios, hacia el espacio doméstico, o bueno, pues la historia de las ideas y encontrar, digamos, como otras posturas frente a lo arquitectónico, de repente han hecho que se desmaterialice el objeto arquitectónico, el proyecto arquitectónico, donde queda el edificio, ¿no?, de alguna manera. Quiero decir en esto que pues entiendo y comparto hasta cierto punto esta postura, ¿no? Creo que venimos de una tradición de lo arquitectónico y de la historia de la arquitectura que pues coloca a la disciplina en el ámbito de las bellas artes y por lo tanto pues nos busca a los edificios como objetos del arte y entonces por ende de alguna manera el arquitecto o los arquitectos o los agentes del gremio terminan colocados como artistas, ¿no?, como artistas del espacio y también un poco como del progreso. Eh, y en ese sentido, pues es importante pensar, pues, qué otras lecturas se pueden dar, ¿no?, frente a una, pues, insisto, disciplina que se ha sentido hasta cierto punto anquilosada en esa idea, que además, pues, permea realmente muchos de los problemas que tenemos como disciplina y como gremio, pues esta como idea de que el arquitecto es un creador, pues está muy ahí presente. Pero bueno, frente a la desmaterialización del objeto, insisto que creo que responde a esa idea como que no queremos ya ver a la arquitectura como bellas artes, que pues esto quiero decirles que yo tampoco para nada, pero creo que sí habría que pensar que pues la arquitectura y la ciudad siguen totalmente presentes allá afuera, ¿no? Como que en realidad
todas las discusiones que nosotros tenemos, todo lo que hacemos nosotros, sigue siendo pues al margen de una ciudad y de una arquitectura que se sigue desarrollando, que se sigue produciendo en el territorio, que sigue pues digamos articulando el paisaje urbano que nos rodea y que justo también me parece que pues es un poco el paisaje urbano que no solo habitamos, digamos, como nosotros, sino también pues el alumnado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vengo a presentar es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, que es que la teoría de la arquitectura debería también poder dar cuenta de los paisajes urbanos que nos rodean, o sea, debería poder discutirlos, allende, insisto, la práctica y allende un poco la historia de la arquitectura, sino como decir, bueno, pues vivimos rodeados de paisajes técnicos y esa es la ciudad. Y en ese sentido, pues, esa es un poco la propuesta que les vengo a presentar, ¿no? Eh, Acá, poco para seguir el argumento, como la propuesta que les presento deriva de mi tesis doctoral, es un poco el entramado teórico que le tuve que dar a la tesis doctoral para armar el argumento. Vengo a decirles que voy a hablar mucho del Centro Scope de la colonia Narvarte. Aquí bueno, nada más para decirles el Centro Scope, o sea, no me interesa aquí narrar la historia muy precisa y cronológica de exactamente cómo es el Centro Scope. Tampoco me interesa demasiado discutir el problema patrimonial, eso es un chisme muy grande y muy intenso en el cual también participé bastante, pero pues ese no es tanto el objetivo, sino que el objetivo es un poco discutir al Centro Scope a la luz de los problemas que les vengo a presentar, que insisto, pues es esta idea de los paisajes técnicos o de las lecturas tecnográficas, ¿no? Lo que les quiero decir es que, bueno, para el Centro Scope, el problema patrimonial, digamos, el Centro Scope se construye en 1952. Luego en 1985 tiene este primer sismo tremendo que destruye pues bastante de la estructura. Luego en 2017 pues básicamente lo tienen que tirar porque ya la estructura no sirve. Y lo que quiero decirles es que, bueno, un poco cuando yo me empecé a acercar al Centro Scope, lo que se hablaba, o bueno, los discursos públicos en favor de su defensa, venidos digamos desde la academia, pero también un poco desde el público general, pues tenían que ver perdón, con esta idea de que el Centro Scope es parte del muralismo mexicano. Entonces, de alguna manera era pues subordinar la historia del edificio a la historia del arte nacional, ¿no? O sea, es el arte muralista, pues es básicamente el gran arte nacional del siglo XX, y entonces de alguna manera es muy sencillo pues continuar y decir, pues estos son murales del muralismo y es importante mantenerlos, ¿no? Pero desde el principio, un poco a mí me surgió la pregunta, pues, ¿dónde queda la historia de la arquitectura? ¿Dónde queda la historia de lo arquitectónico del Centro Scope? ¿Y por qué estamos tan, digamos, dispuestos como gremio a cederle ese lugar de contar nuestra propia historia frente a pues, la historia del arte, ¿no? Que es un poco, pues, sí, participamos de la historia del arte, pero también estamos un poco separados como disciplina. Entonces, un poco lo que les quiero decir es que lo que vengo a presentar es esto que llamo las lecturas tecnográficas, cuyo principio es, o sea, si me voy a separar de la historia del arte para contar la historia del Centro Scope, pues tenía que empezar por algún lado. Y lo que tomé como punto de partida es la idea de pensar al Centro Scope no tanto, insisto, como índice de la historia de la arquitectura, sino como proyecto para la metrópolis. ¿A qué voy con esto? Esto es una lectura que parte de las ideas de Pier Vittorio Aureli. Pier Vittorio Aureli define que más que el diseño, ¿no? Como más que pensar en un diseño que simplemente es una suerte como de tarea, como de producción, lo que él propone es pensar la idea del proyecto, o sea que la arquitectura siempre es un proyecto. Y a lo que se refiere con la idea del proyecto es que la arquitectura es una serie de estrategias proyectuales, o sea, es una serie de gestos que se producen frente a pues un espacio más amplio, que es el espacio muchas veces de la ciudad. No toda la arquitectura tiene que ser necesariamente urbana, pero bueno, la gran mayoría de la arquitectura es urbana y ciertamente el Centro Scope es muy urbano. Y digamos, en vez de, insisto, leerlo como solamente como una manifestación artística, pues más bien la idea era leerlo como una suerte de proyecto para la metrópolis, ¿no? En ese sentido, es importante decir que la idea de proyecto implica que la arquitectura internaliza de alguna manera o toma forma frente a el espacio que le rodea, pero de alguna manera también moldea el espacio exterior, ¿no? Entonces ven que es una suerte como de lectura ida y vuelta, que es muy interesante pensar si queremos otra vez pensar desde el proyecto, desde qué es el proyecto arquitectónico, no tanto pues nada más el muralismo.
Eh, la estrategia fue porque de alguna manera la misma scope, y eso es un poco como un tema que vamos a ir platicando a lo largo de la presentación, la misma scope presenta, digamos, como problemas en sus propios temas, en los propios temas que salen, presenta como una manera de criticar esta idea, pues como muy estática del proyecto arquitectónico que presenta Aureli, que Aureli de alguna manera lo vuelve demasiado idealista, ¿no? Si leen la arquitectura absoluta, la posibilidad de una arquitectura absoluta, que es de donde saco esta idea del proyecto, pues se darán cuenta que también es un poco estática esa idea del proyecto. Y lo que ofrecía entonces la SCOP era una manera como de pensarlo desde sus medios técnicos de producción. Ahorita vamos a ver por qué, pero eso lo que es una lectura desde Walter Benjamin. Entonces ven, a Pier Vittorio Aureli le metemos un poco a la ecuación a Walter Benjamin. Walter Benjamin lo que plantea pues es básicamente en la obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica, que es un libro, un ensayo de 1936, lo que plantea es que, digamos, con la llegada de la industria, con la llegada de la industrialización de los procesos de producción, pues todo objeto queda pues dispuesto no ya tanto a esta presencia aurática, esta idea del aura, de la obra de arte, sino más bien a pues, los procesos de producción y reproducción técnicos, ¿no? Esto para Benjamin cambia la naturaleza del objeto y entonces en ese sentido pues la SCOP participa mucho de estas tecnificaciones del espacio nacional y en ese sentido pues era interesante meter esta crítica. Entonces, lo que les quiero decir es que, bueno, aquí decir que la lectura tecnográfica es una suerte de biografía técnica de una obra, una operación conceptual que a través de introducirse en las entrañas de la materialidad de lo arquitectónico en sitio, busca arraigarlo al territorio y contemplarlo como una serie de gestos que se producen de cara a la urbe que ya siempre nos rodea. Entonces, en ese sentido, vamos a leer al Centroscope frente a la urbe, al Centroscope frente a la industria y al Centroscope frente a sus imágenes. Entonces, ven que son las tres lecturas tecnográficas. Voy a pasar a la primera, que es por acá, que tiene que ver otra vez con la urbe, ¿no? En ese sentido, me gustaría, otra vez, es un poco son un poco demasiados nombres, pero todo va a terminar más bien a discutir pues, el proyecto como proyecto. Y aquí les voy a decir que, bueno, el marco teórico para pensar lo de la urbe tiene que ver con pues dos pensadores. Uno es Rosexo Adams. Rosexo Adams es un americano que estudia, que da clases en Los Ángeles y que saca un libro que se llama Urbanización y Circulación de 2019, en el cual discute básicamente cómo a lo largo de la modernidad, digamos, mientras más cerca están los siglos de nosotros, pues un poco un problema de la administración de la ciudad va a ser la circulación pensada como, como un problema de la sanidad de la urbe. La urbe tiene que ser sana y como la urbe es un organismo de alguna manera, pues un organismo sano, fluye la sangre, pues entonces en la ciudad tienen que fluir pues el tránsito, ¿no? Lo que dice Rosexo Adams es que a partir del siglo XIX, un poco con la llegada de la industrialización, entonces por eso vamos a ver la relación urbanización e industrialización, desde que llega la industria de alguna manera, la ciudad se va a encargar de producir, digamos, infraestructuras anónimas para la extensión del territorio de la ciudad, o sea, se va a extender el territorio de la ciudad histórica para albergar, digamos, esta suerte como de nueva urbanización que se compone de infraestructuras, pues como para administrar el territorio. Y en ese sentido, pues también recuperar lo que dice Aureli, pues el mismo Aureli lo que dice es sobre la urbanización es que la urbanización no tiene una imagen, no tiene una imagen específica, sino que más bien la urbanización es lo que hace, ¿no? Que es producir las condiciones para que aparezca la ciudad moderna, ¿no? Eso también es como importante decirlo. El segundo pensador que integro, digamos, a esta lectura urbanística o de la urbanización es Paul Virilio. Paul Virilio es un pensador, digamos, filósofo francés que también es arquitecto, ¿ven? Entonces eso es interesante pensar que también se ha hecho pues, filosofía desde la arquitectura. Y Paul Virilio lo que introduce es la idea de la dromología. La dromología es digamos, tiene que ver con la velocidad. El dromos es la velocidad, entonces es una lógica de control de la velocidad en el territorio.
que pues lo que produce en realidad pues es, insisto, infraestructuras que lo que hacen es acelerar el territorio, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué significan esas arquitecturas aceleradas? Pues, por ejemplo, pensar el viaducto Miguel Alemán, precisamente, como pues antes lo que había era un río, y de repente una lógica dromológica para la ciudad, una lógica que va a pensar en la velocidad en el territorio, pues modifica ese paisaje anterior, un río, en pues un instrumento técnico completo. Por un lado está entubado para drenaje, pero por otro lado también es una autopista urbana en donde fluyen los autos sin semáforos, ¿no? Ven que de alguna manera eso va a estar sucediendo a lo largo del siglo XX. Esto es importante decir que, pues al margen, insisto, de la espacialidad doméstica, pues yo creo que la espacialidad doméstica también está rodeada de estos paisajes pues en circulación, y estos paisajes en circulación lo que se ven es pues justo en las fábricas, en las avenidas, en las aduanas, en las carreteras, en los puertos, en la pues básicamente en la obra pública pues que está por todos lados. Y pues me parece que hay que pensar qué arquitecturas surgen de acá y qué pues paisajes se producen, ¿no? Desde esta lógica. Acá, como les iba diciendo, pues la idea era presentar un poco el Centroscope y decir cómo el Centroscope ilustra de alguna manera este argumento. Y pues me gustaría empezar platicando la SCOP como proyecto de urbanización, ¿no? El papel que juega la SCOP en la urbanización del territorio. La SCOP, para empezar, pues bueno, es importante decir que se funda en 1891. Se ven que el Centroscope es de 1852. Esto se funda pues casi 60 años antes. Y se funda hacia mediados del porfiriato, digamos, en un momento en el que el porfiriato pues empieza a tener pues una bonanza económica suficiente como para reorganizar el Estado Nacional. El Centro SCOP, bueno, la SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, es una secretaría que surge como escisión o sea, antes estaba integrada a una secretaría que se llamaba la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, que es básicamente la Secretaría de Economía. Y ven como una secretaría que empieza a pensar la economía, pues también tiene que pensar en la infraestructura, y de repente se hace como chipote, que es una secretaría como de infraestructura. Eh, la SCOP, insisto, aparece y muy prontamente se empiezan a ver sus obras materiales a lo largo del territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, pues las vías férreas, ¿no? Que no es que no hubiera en el porfiriato, desde 1873 hay trenes en México, pero bueno, a lo largo del porfiriato van a ir consolidándose. Acuérdense que antes de los trenes, pues el territorio se recorría a burro, y entonces pues la llegada de los trenes realmente dinamiza el territorio bastante. Pero los trenes no nada más son los trenes, sino que también son, pues por supuesto, las estaciones de tren, que aquí está la estación Buenavista de México, o pues las obras de dragado de puertos, ¿no? También se hace el dragado del puerto de Veracruz. También este mapa, por ejemplo, pues es muy bonito porque se ven los faros a lo largo del territorio, y se ven pues esto, las obras como del fomento al tránsito comercial en la ciudad, digo, en el territorio. En ese sentido, pues es muy importante pensar que el Centroscope no es el único de las sedes de la Secretaría en tener un edificio, ¿no? Y también es muy interesante pensar que en el Porfiriato, pues el Palacio de Comunicaciones, o sea, la SCOP, siendo la Secretaría más joven, es la única que merece un proyecto único para ser sede en la ciudad, ¿no? Todas las demás secretarías seguían pues en los edificios coloniales. La Secretaría de Economía se había mudado ya, o sea, la de Fomento, se había mudado ya al Palacio de Minería, pero bueno, la SCOP es la única que tiene una sede propia. En ese sentido, es muy interesante pensar que el Palacio de Comunicaciones se desplanta frente al Palacio de Minería. Acuérdense que antes lo que hacen es pues tirar el Hospital de San Andrés, ¿no? Porque justo se está haciendo el Hospital General, que hoy es el Hospital General, ahí en la Colonia Doctores, y ven que lo que está sucediendo en torno a pues este reacomodo del espacio nacional en función del comercio, pues es también un reacomodo arquitectónico de la ciudad capital, en la que pues nos vamos a deshacer de muchos edificios coloniales para traer pues como nuevo orden urbano que responde a las nuevas necesidades pues del espacio nacional, pero que marca pues una suerte de orden constructivo que es parecido, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de estos edificios como unos edificios que son eclécticos, pues queriendo verlos desde el movimiento moderno, ¿no? Pero que de repente si los vemos más bien desde el siglo XIX, como una suerte de
bueno, sí, progresión cronológica del siglo XIX, pues más bien lo que pues monumentos neoclásicos en la ciudad, que son los monumentos del Estado liberal y del fomento económico, ¿no? Entonces ven que de alguna manera se están ligando pues conceptualmente ambos edificios. También lo que es interesante es que a pesar de que se ligan en la imagen, ¿no? O sea, acuérdense que el Centroscope, bueno, el Palacio de Comunicaciones, perdón, es también un monumento neoclásico, pues con tres cuerpos, tres pisos, ¿no? O sea, se parece mucho al Palacio de Minería. Internamente es muy distinto. El Palacio de Comunicaciones, me voy a acercar un poco a estas imágenes, algunas imágenes me voy a acercar, no a todas, pero para enseñarles una suerte de planta del Palacio de Comunicaciones y que noten cómo hay una suerte de proto forma sigue la función. Aquí, si el Palacio de Minería es una estructura de mampostería, ¿no? Que son una conexión de cuartos, aquí ya hay un poco una idea de ir determinando el programa arquitectónico según los espacios que hay. Y además, pues ya se van integrando algunos elementos técnicos como pues los baños, ¿no? Que son los primeros edificios. El Palacio de Comunicaciones y el Palacio de Correos son los primeros edificios públicos con baños y también con elevadores en el país. ¿Ven? Entonces, pues es interesante pensar que también se están integrando nuevas cosas. Y acuérdense que lo que es un verdadero acomodo para administrar el tránsito nacional. O sea, ese es un poco el objetivo, para disponer un poco el territorio para el tránsito. Y lo que es muy interesante, pues es que los programas plásticos del Palacio de Comunicaciones mismos son, o sea, también hay plafones. Este es un plafón que está en la sala de recepciones, y por más que tiene una lectura un poco clasicista, pues en realidad lo que se ven son las obras públicas de la SCOP, que son los faros, las fábricas, los puentes, la arquitectura, y luego lo que vemos es pues un edil, ¿no? Que es un poco la administración de la ciudad, ¿no? En ese sentido, pues vemos ahí un edificio que es muy nuevo, ¿no? Y que habla justo de estas nuevas condiciones del espacio nacional. No olvidar también, pues en ese sentido, si vamos a colocar a la SCOP como proyecto en la ciudad, pues que el Palacio de Comunicaciones responde a la ciudad del Porfiriato, que es una ciudad que pues empieza a crecer hacia las primeras colonias suburbanas hacia el poniente, que son pues la Santa María la Ribera, la Colonia Juárez, la Avenida Reforma, y crece a partir pues precisamente de los tranvías, ¿no? De los autos, que todavía no son tanto un problema, pero a través de la industria, ¿no? Y esa es un poco la ciudad a la que tendremos que pensar, que pertenece al Centroscope, el primer palacio de comunicaciones, pues. El Centroscope, esto otra vez no es necesariamente una voluntad de contar toda la historia, sino más bien de hacer como una suerte de paralelismos entre ambas cosas. Por eso es que no nos interesa tanto la urbanización entre el Porfiriato y los 50, sino más bien el salto. Es importante decir que el Centroscope aparece en un momento en donde ya no son los trenes la prioridad nacional. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que llega es el PRI, es un estado más bien petrolero, entonces lo que va a hacer es el fomento al auto privado, y es el estado de bienestar además. Entonces lo que tenemos es una economía nacional que está pensando en el desarrollo territorial, y el desarrollo territorial, insisto, a través de infraestructuras muy específicas para los años 50, como son pues los automóviles, las presas, otro tipo de pensamiento. En ese sentido, pues es muy importante comenzar a mencionar a Carlos Lazo, que Carlos Lazo pues es un personaje súper importante. Yo la verdad les confieso aquí en este pequeño y selecto círculo que creo que no es tan buen arquitecto Carlos Lazo. Por eso es que tampoco está tan integrado a las conversaciones sobre la arquitectura mexicana. Y luego también pues es un personaje político que los historiadores de la política nacional lo consideran un arquitecto. Entonces ven como que no es tan buen arquitecto para los arquitectos y es demasiado arquitecto para los políticos, y de repente este tipo de personajes se quedan ahí como en una suerte de interregno, en donde pues más bien lo que tendríamos que pensar es un burócrata arquitectónico para el Estado, ¿ven? O sea, como que una suerte de productor estatal de arquitectura. Carlos Lazo lo que tiene es un plan que se llama el Plan de México, que implementa más o menos de 1942. Este es un momento en el que va a Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, y termina en 1955 porque es la fecha que muere trágicamente en un accidente a la edad de 41 años, ¿no? Es una lástima la muerte de Carlos Lazo. Pero el Plan de México, de lo que se trataba, pues era de un proyecto de desarrollo nacional muy grande, que incluía, insisto, obras públicas, carreteras, audiopistas,
y que pues va a ir arengando, digamos, como mucha notoriedad en las filas priistas mientras van sucediendo, digamos, los sexenios de después de la Segunda Guerra Mundial. Primero Miguel Alemán, luego Adolfo Ruiz Cortines. En el sexenio de Miguel Alemán, Lazo ya está produciendo pues obras de infraestructura importantes para la metrópolis nacional, o sea, para la Ciudad de México, pero bueno, pues la capital del país va a tener estos nuevos como ejemplos de lo que es la política nacional. Y ven que Carlos Lazo organiza, por ejemplo, pues esta obra que ya habíamos discutido, el viaducto Miguel Alemán, en 1946, que es, insisto, la primera de los ríos pues en ser entubados para hacer una autopista colectiva, que además lo que lleva es el nombre del presidente, ¿no? Es como si ahorita pusiéramos a alguien de la facultad a hacer la avenida Claudia Sheinbaum, que pues se podría, pero sería, pues no, como estaría bien pues ver, saber qué significaría eso. Aquí lo que tengo es un mapa que muestra también, pues esta es la ciudad de 1943, se ve también esta pequeña ciudad de este lado, que es la ciudad colonial, ¿no? Vemos cómo realmente de la ciudad clásica, pues la ciudad moderna ha crecido muchísimo, y esto realmente desde el Porfiriato en adelante, ¿no? Es un poco, esas son las décadas en las que crece la ciudad, y lo que vemos aquí, pues es justo el cruce del viaducto Miguel Alemán, que es esta línea rosa que se ve aquí, perdón, que se trabe, y la avenida de los Insurgentes, que va a ser un poco la portadora del otro proyecto grande de Carlos Lazo, que es la ciudad universitaria. Ven que la ciudad universitaria es muy interesante porque justamente va a ser una suerte de extensión automovilística del centro histórico, que va a aparecer pues primero al sur, y ven que de alguna manera pues Lazo ya está haciendo otra vez, antes de llegar a la SCOP, ya está haciendo obras de automóviles y como grandes obras de urbanización automovilística para el Estado mexicano, pues insisto, antes ya de ser secretario, ¿no? Aquí, pues nada más una pequeña muestra, después vamos a hablar más del anteproyecto SU, pero bueno, aquí se ve, ¿no?, este anteproyecto como desde el principio, pues muy importante para el plan maestro, el paso de la avenida Insurgentes, que pues ya estaba ahí, digamos, previa al proyecto, y ven como todos los circuitos, digamos, de los edificios van a estar acomodados en torno al tránsito que va a estar pues rodando en torno a los edificios, todos suspendidos en esta pues espacio verde que queda central. Vamos a discutir un poco más ese proyecto más adelante, pero bueno, para que vean estas fotos que encontradas en el archivo de Carlos Lazo de CU, que pues son precisamente estas intervenciones automovilísticas, ¿no?, en donde vamos a ver el Pedregal ya atravesado por instrumentos para la velocidad, básicamente. Digamos, para hablar del Centro Scope, pues ven cómo de repente Carlos Lazo, que se ha dedicado todo el sexenio de Miguel Alemán a trasladar la universidad del centro hacia la periferia, pues de repente regresa porque tiene que tomar funciones en la SCOP y regresa al Palacio de Comunicaciones. Eso también es una cosa que es interesante pensar de la historia de la arquitectura y que no sé si se discute suficiente, que es que realmente los edificios siguen apareciendo en las décadas, ¿no? Un poco una de las naturalezas del urbano es que los edificios están ahí por mucho tiempo, en sitio, y de alguna manera, pues sí, van pasando las décadas y los volvemos a ver en circunstancias totalmente distintas. Ven, aquí está entonces el Palacio de Comunicaciones ya para los 50, que lo que se ha vuelto la Ciudad de México pues es una ciudad muy llena de autos, y el centro histórico pues hasta el día de hoy pues es muy difícil entrar y salir en coche, ¿no? Todo el mundo se queja de eso, incluso en la época. Y un poco las ideas urbanísticas de Lazo, y además pues un poco ese proyecto de salir a la periferia y de hacer como de ocupar el territorio de la urbanización, de ser una ciudad descentralizada, pues va a venir un poco a la SCOP. La SCOP obviamente además también, si en el Porfiriato el Palacio de Comunicaciones podía dar cabida a todas las dependencias de la SCOP, pues ya para las décadas posteriores han habido distintas oficinas que salen, digamos, del espacio histórico, que ocupan otros edificios, y por eso podemos ver este letrero, digamos, de la propaganda de la época, que habla de que la centralización es igual a la eficiencia. Esto definitivamente pues no hubiera sido sería cosa rara de ver ahorita, okay, más bien estamos hablando de otras cosas. Bueno, el Centro Scope entonces se va a ubicar, aquí tenemos un pequeño mapa que ven, este es el Zócalo, esta es la ciudad universitaria, pues más o menos obras de Lazo, digo no que Lazo haga el Zócalo, pero Lazo sí hace la ciudad universitaria.
Y ven cómo el Centro Scope va a estar unido, digamos, a ese centro histórico a través de nuevas avenidas también, de la avenida Niño Perdido, que obviamente después se vuelve el eje central Lázaro Cárdenas. Ven que qué otra historia del perismo necesitamos contar, que Niño Perdido se vuelve eje central Lázaro Cárdenas, para volver a la avenida Universidad y conectar automovilísticamente con la ciudad universitaria. En ese sentido se vuelve como una suerte de nuevo centro para la ciudad, o nueva como centralidad, y otra vez ven cómo el funcionalismo está puesto al servicio del control del tránsito. Entonces es un proyecto para el control del tránsito, ¿ven? Mucho más allá de solamente el muralismo. El muralismo obviamente es parte del proyecto, ¿no? No estoy diciendo que nada más lo cancelemos y ya no vamos a discutir el muralismo, pero el muralismo se une, digamos, a todos los otros factores que intervienen en la producción del Centro Scope. Para seguir nombrando algunos, pues bueno, aquí se anuncia desde los mismos aparatos de la época que lo que es una nueva era para los burócratas, y ven cómo aquí están los burócratas metidos en sus oficinas del centro histórico, todavía con estas formas como bastante clásicas y bastante amontonados, digamos, en una espacialidad anterior, y el Estado lo que les va a ofrecer es mudarlos a la periferia, pero también producir, pues no solamente la sede del trabajo, ¿no? No nada más van a darles trabajo a los burócratas, sino que también les van a dar vivienda, también les van a dar un hospital, también les van a dar espacios de recreo. Y ven, si de repente juntamos todos el programa que les da el Estado priista a los trabajadores del Estado priista, que es otra vez vivienda, trabajo, salud y esparcimiento, pues tenemos que pensar muy seriamente si son los programas del estado de bienestar o son los programas de la arquitectura moderna. Ven que de alguna manera, ¿quién está usando a quién? ¿El estado de bienestar, la arquitectura moderna o la arquitectura moderna que llega al estado de bienestar? Y no necesitamos decir que es una o la otra, sino simplemente que realmente están muy pegados, ¿no? Ambas posturas. Bueno, en ese sentido, pues nada más volvemos a esta imagen y ven cómo volvemos a plantear la pregunta de, bueno, ¿qué es el Centro Scope como proyecto para la ciudad? Pues vemos cómo el Centro Scope es un instrumento del Estado para consolidar su periferia, para ir a estas nuevas colonias como la colonia Narvarte, que son colonias pues un poco en ascenso de clase media, que se están desarrollando apenas y que llegue el Centro Scope a consolidar un poco ese proyecto urbanizador, a darle certeza, sentido, pues a fomentar la renta, a fomentar los negocios, a fomentar pues justo la descentralización de la ciudad. Y noten cómo aquí pues todavía no está trazado, esto es una imagen de los 50, cómo falta todavía realmente este eje central que va a aparecer pues pocas décadas, a los pocos años. Y también falta, por ejemplo, la torre de comunicaciones de Ramírez Vázquez, que va a ser la primera en transmitir unas olimpiadas por vía satelital, ¿ven? O sea, como que sí, realmente estamos hablando de una especulación tecnológica de urbe y un poco como de comunicaciones nacionales, pues en el sitio y en la periferia ya de la Ciudad de México. Bueno, ahora sí voy a pasar al segundo de las lecturas técnicas. Voy bastante mal de tiempo, pues espero que me den chance. Voy a intentar ir un poco más rápido para no terminar tanto, pero bueno, más o menos. Me quedarían 25 minutos. Yo no sé si termina a tiempo, pero vamos a intentarlo. Vas En el bien, está tema... muy interesante. Muchas gracias, Gabriel. En el tema del proyecto frente a la industria, que es, insisto, la segunda lectura tecnográfica, volvemos un poco a usar a Walter Benjamin ya un poco más de cerca, ¿no? Aunque Walter Benjamin inspira todas las lecturas tecnográficas, en el tema de la industria es muy específico su uso. Un poco por qué estamos hablando tanto de Benjamin. Porque Benjamin plantea, otra vez en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, un problema que es muy interesante para pensar la arquitectura moderna o la arquitectura después de la revolución industrial, que es el tema de que antes de que llegara la industria, antes de que los procesos de producción de la arquitectura fueran industriales, pues la ciudad se producía de manera artesanal, ¿no? O sea, había canteros, había arquitectos que le decían a los canteros cómo producir las piezas que después iban al edificio y se colocaban ahí y quedaban como una suerte de obra de arte en el espacio urbano, pues en el espacio de la ciudad clásica, ¿no? Y de repente, más bien, cuando vamos pasando a la ciudad industrial, que otra vez, pues como vimos, arranca un poco en el porfiriato, la SCOP la garantiza, digamos, en el porfiriato, y después va a continuar, pues hoy en día estamos totalmente, vivimos en sociedades totalmente producidas industrialmente, pues eso va a cambiar la naturaleza del objeto arquitectónico y la naturaleza del espacio urbano, obviamente, de alguna manera.
Esto es muy visible, otra vez ya habíamos discutido cómo el Palacio de Comunicaciones es una suerte de nuevo orden arquitectónico, por más que los estilos se mimeticen. Otra vez siempre los hemos llamado eclécticos, pero pues ¿por qué no pensar más bien que es una suerte de continuidad formal y tipológica de pues, el siglo XIX y de las democracias liberales del siglo XIX, de las repúblicas liberales del siglo XIX? Pero pues bueno, también es importante pensar que pues es obviamente un orden urbano muy distinto porque es un orden industrial. Entonces, lo que tenemos que pensar es que edificios, este por ejemplo es el Palacio de Correos, esto de acá ya es el Palacio de Comunicaciones, y lo que tenemos en realidad pues son estructuras ya de acero, que lo que es muy interesante del acero es que el acero no es de la Ciudad de México, por supuesto. El acero es bueno, de Monterrey o de Nueva York en estos casos, y el acero llega, pues ven, por el puerto de Veracruz, si llega de Nueva York, y luego del puerto de Veracruz sube a la meseta central por tren o directamente por tren desde Monterrey. Y ven que eso es muy interesante porque en la ciudad aurática, benjaminiana, clásica, anterior, pues lo que teníamos es más bien una materialidad pues de la redonda, ¿no? O sea, las piedras las podemos sacar de canteras que están cerca de la ciudad a 25 kilómetros a lo mucho, pero cuando llegan las máquinas al territorio nacional, pues vamos a poder tener materiales de fuera. Pero ven que el mismo proyecto de Estado que garantiza la circulación de los materiales por vías mecánicas, pues se materializa a partir de esos materiales venidos por vías mecánicas al sitio. ¿Ven? Entonces hay una circularidad también que es muy interesante de pensar y que si lo ven, pues tiene un impacto muy fuerte en la Ciudad de México y otra vez, pues ya como que habría que quitarnos las telarañas de la historiografía del movimiento moderno, que los llamaba pues porfiristas y afrancesados y como si fueran arquitectura fifí, ¿no? Por usar un poco el término contemporáneo, para colocarlos más bien pues, en el ámbito de pues, una arquitectura para el nuevo Estado Nacional, que es el porfirista, que también habría que discutir críticamente y no tanto desde sus prejuicios de la revolución, sino pues un poco como qué es el porfiriato como obras públicas en el momento en el que se hacen. Y ven que aquí está pues, el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de Correos, el Palacio de Bellas Artes, pero también, por supuesto, el Banco de México, el edificio del Banco de México, que es un edificio de 1905 para una compañía de seguros de Nueva York, que lo que es también es un edificio de acero, también usando el estilo neoclásico. El Estado y la industria privada están usando el mismo estilo para la ciudad. Aquí vamos a integrar, porque la segunda parte tiene que ver con el concreto, ¿no? Si ustedes piensan, pues así como ya no hay trenes para el Centroscope, pues tampoco hay demasiado acero, aunque el acero viene en la varilla, pues ya la obra es de concreto. En ese sentido es interesante pensar que el concreto es de hecho de la Ciudad de México, ¿no? Con la cementera tolteca, pues ya el concreto es de la ciudad y bueno, pues eso es también interesante pensarlo. Pero aquí me gustaría recoger críticamente a Le Corbusier. Yo sé que en este seminario se ha hablado de la gente que patea el cadáver de Le Corbusier. Yo insisto que soy una de esas personas que va a patear el cadáver de Le Corbusier. Pero les quiero decir que aquí no me interesan tanto sus proyectos. Aquí no vamos a discutir la obra de Le Corbusier, sino más bien la teoría de Le Corbusier. O sea, vamos a usar a Le Corbusier como teoría de la arquitectura. En ese sentido, pues es interesante decir o regresar a las fuentes para empezar a decir que Le Corbusier no nada más escribe hacia una arquitectura, que también pues una lectura pues ha como querido empatar a Le Corbusier solamente con hacia una arquitectura, cuando Le Corbusier produce en realidad muchos libros, ¿no? Y uno de esos libros, que es este que se llama Precisiones, que es, digamos, recoge un poco las conferencias que va a dictar a Río de Janeiro, bueno, a toda la América del Sur. Le Corbusier va a Buenos Aires, a Montevideo, a Asunción de Paraguay, a Sao Paulo y a Río de Janeiro en 1929. Y Le Corbusier recoge estas ideas, ¿no? Y las publica en este libro, y son ideas que van a tener muchísima repercusión en América Latina, y ahorita vamos a ver cómo se ligan con el Centroscope. Estos son los proyectos que propone Le Corbusier para Río de Janeiro en 1929. Si lo ven, Le Corbusier lo que está haciendo es una crítica a la ciudad clásica. ¿Ven? Aquí la ciudad clásica la dibuja como rayones nada más, como una suerte de retícula que está en el territorio, es como la ciudad colonial. Ven que Le Corbusier también tiene una idea muy paisajística desde el principio. Pinta todos los cerros, todas las bahías de Río de Janeiro, es una cosa como muy interesante, esa obsesión. Y luego, obviamente, ver cómo es una arquitectura totalmente técnica, ¿no? ¿En qué sentido? Pues vean cómo Le Corbusier se compara con los barcos.
Y obviamente esta es una imagen, aquí también en la fachada se ve un barco, y obviamente esta es una imagen tomada en el avión, o sea, Le Corbusier vuela por encima de Río de Janeiro y por eso puede tener esta perspectiva de río. Entonces es una arquitectura muy informada por las máquinas ya de transportes que hay alrededor. Y ven cómo lo que propone pues es una cinta totalmente distinta a la urbanización clásica. Lo que es una cinta de concreto que tiene coches por encima y que está levantada sobre pilotis, ven que de alguna manera pues sí es un poco otra cosa. Es un proyecto absurdo, por supuesto, pero pues ahí está. Ahora, ¿qué son lo que va a decir Le Corbusier a Río de Janeiro, o bueno, a América del Sur, y que causa tal impresión? Si lo ven, es una crítica estilística, ¿ven? Sí, sí Le Corbusier toma un poco la fachada de una crítica estilística. Estos son dibujos de Le Corbusier, entonces ven, aquí tacha estas como arquitecturas como neoclásicas y dice, ceci n'est pas l'architecture, ce sont des styles, o sea, esto no es la arquitectura, estos son estilos. Y ven cómo, pero es muy importante señalar que al lado de las críticas a los edificios específicos, también Le Corbusier está criticando la urbanización del siglo XIX, digamos, para cómo pensar la urbanización del siglo XIX, piensen en la colonia Santa María la Ribera o en las glorietas de Reforma, ¿no? Esas son urbanizaciones de las bellas artes, ¿no? Que no son las arquitecturas ya nuevas, digamos, como más hacia el auto, sino como justo de esa transición entre la arquitectura clásica y ya la ciudad moderna. Y ven cómo lo que dice es il faut tuer la rue Corredor, o sea, hay que matar a la calle Corredor, que es una calle que Le Corbusier piensa como muy estrecha, pues mala para el tránsito, muy ruidosa y un poco insalubre porque no pega bien la luz en los edificios. Y ven que llama a estas soluciones urbanísticas de las bellas artes como las glorietas o como los remates visuales, pues la ilusión de los planos. Dice, los planos nos ofrecen una ilusión, ¿no? No hay que caer en la lógica planimétrica de un acomodo bello en plano porque son malos para la circulación. Entonces, ven, lo que propone Le Corbusier es, insisto, aquí vamos a ver la lógica arquitectónica, pero acá la lógica urbanística. La lógica arquitectónica es una lógica que está inspirada totalmente en el modelo dominó. El modelo dominó es de 1914, pero ya para 1929 ya ha ido evolucionando. O sea, obviamente es una idea que Le Corbusier va trabajando y trabajando y trabajando, no nada más se queda en el prototipo de vivienda, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el modelo dominó? Pues vean, de este lado lo que Le Corbusier propone es un poco la arquitectura clásica. Ven que la arquitectura clásica pues tiene muros de carga, tiene zapatas corridas, va muy pegada al suelo. También tiene que tener pues una continuidad entre las plantas arquitectónicas, del sótano a la planta baja, al primer piso, tienen que ser iguales porque pues, los muros bajan, ¿no? También, obviamente, como son muros de carga, pues las ventanas solamente pueden ser vanos verticales, no pueden ser fachadas corridas porque no puedes sacrificar la seguridad estructural del muro. En cambio, lo que Le Corbusier propone es que como ya no tenemos que construir con mampostería, sino que ya podemos usar materiales industriales, el modelo dominó, pues se puede usar en concreto o en acero realmente, no importa demasiado cuál sea. Le Corbusier lo piensa sobre todo en concreto porque Francia es un país de concreto, pero así como México también es un país de concreto, entonces pues acá serán más bien concreteros, pero es industrial indistintamente. Y lo que dice es que, claro, que la arquitectura moderna lo que puede hacer es tener apoyos puntuales y porque es un sistema de losas y columnas de concreto, ¿ven? Entonces no tienes que estar amarrado al terreno, puedes realmente como flotar por encima del terreno. Eso lo que permite pues es reconquistar, ven aquí le ponen reconquist, que es reconquista, digamos, la reconquista de la planta baja por el auto y por el parque, eh, la, el ganar la techumbre, aunque bueno, claro que los mesoamericanos ya llevaban haciendo techos planos toda la vida, pero los europeos creen que todo lo inventan ellos, entonces Le Corbusier inventa también la techumbre habitable. Y luego ven como si ya es un sistema de losas y columnas de concreto, pues lo que podemos tener son fachadas de cristal. Ven que los 5 puntos de Le Corbusier siempre nos los intentan decir como desde la historia del arte, como que son un estilo arquitectónico, pero si lo vemos como lógica constructiva y como crítica a la arquitectura de mampostería anterior, pues en realidad lo que son una nueva manera de concebir pues el objeto técnico, digamos, ¿no? Bueno, ahora, también, insisto, Le Corbusier no nada más está pensando en el objeto arquitectónico individual, y ven, aquí se ve otra vez cómo está pensando en el edificio moderno de columnas y traves de concreto contra los edificios anteriores, como aquí dice la ciudad, no la vila anterior,
Y ven que aquí lo que demuestra es cómo estos edificios están pegados al piso y estos edificios ya están levantados y no solo están levantados, sino que en medio la calle no es ya la calle de los caballitos y las carrozas, sino que ya son las avenidas modernas que traen pues infraestructura de transporte, metro, trenes, autos y pues que también es una visión un poco pastoral que se puede hacer una ciudad verde, ¿no? O sea, como que dice Le Corbusier, bueno, la ciudad moderna, o sea, la ciudad hasta 1930 es muy apiñonada y lo que podemos hacer es conquistar la periferia, ¿no? Con estos grandes gestos grandilocuentes, también es un poco la lógica. Le Corbusier, las ideas de Le Corbusier se quedan muy macerándose en Brasil, digamos, se quedan ahí como problema para los brasileños, y los brasileños lo invitan en 1936 a hacer pues un proyecto, ¿no? Ya no va a ser este gran viaducto que tenía pensado, sino un proyecto particular, pero en donde va a poder poner en práctica sus ideas y sus posturas. Este es un collage que hice como un poco para representar esa idea. Si lo ven aquí, todo en negro es la ciudad de Río de Janeiro colonial. Ven que los portugueses no son tan estrictos con la retícula como son los españoles, pero también tiene un poco esta idea de calles reticulares muy estrechas. Luego todo lo rosa, pues es un poco la urbanización hasta 1920, 1930, que es un poco cómo ha ido creciendo la ciudad a partir de la ciudad clásica. Y luego aquí se ve cómo va a llegar Le Corbusier a hacer un proyecto como de periferia, como hacia afuera de la ciudad, en donde pues se va a integrar un poco al paisaje con sus ideas muy distintas, ¿no? Aquí se ve. Nada más decir que esta línea roja que se ve aquí, que está totalmente integrada al proyecto, era una antigua vía de trenes y lo que va a hacer Le Corbusier pues es por supuesto volverla una autopista automovilística. Vamos a discutir rápidamente el programa, porque pues es un programa que les va a sonar, muy rápidamente les va a sonar. Esto no nada más soy yo el que lo digo, también la doctora Elisa Drago y la maestra Jimena Torre, pues de ahí saco esta información. Pero vean el parecido que tiene con un programa que conocemos muy bien. Ven que está la avenida a la mitad, partiendo el terreno en dos, y luego como una suerte de fachada metropolitana que se pone al lado de la avenida, lo que va a haber es una torre de rectoría, una aula magna, una biblioteca y un museo, que son como un poco la fachada metropolitana de esa ciudad universitaria que hace Le Corbusier. Perdón, esto es una ciudad universitaria para Brasil. Este proyecto no se construye, pero bueno, se queda muy presente en el imaginario. Entonces ven la avenida, los proyectos públicos y luego todas las escuelas alrededor, como si fuera pues la escuela de Derecho, la escuela de Letras y Filosofía, la escuela de Medicina, aquí es la escuela de Medicina, y luego pues un parque en medio. Cuando vemos esos proyectos, digamos, en sus perspectivas, lo que vemos es precisamente esto que les decía. Ven que Le Corbusier, aquí van los trenes, Le Corbusier pone los autos en un piso superior, y no solo eso, sino que pone los edificios un poco a la vera de las autopistas. Aquí está la rectoría, el aula magna, luego viene la biblioteca y atrás el museo. Y ven cómo aquí, si fuera un urbanismo como del 19, insisto, piensen otra vez en el Monumento a la Revolución, cómo eso iba a ser el Palacio Legislativo, y cómo es un remate de la Avenida de la República. El siglo XIX hubiera puesto un monumento aquí, ¿ven? Pero como ya estamos en el siglo XX, ya es la época de los coches, pues ya lo que dejamos es la avenida y el flujo ininterrumpido hacia allá, ¿ven? Acá también vemos pues esa perspectiva que lo que tenemos es, aquí se ve el museo, esto es la Facultad de Medicina, y ven que vemos el paisaje y este gran espacio verde por acá. ¿Por qué es tan importante esta presencia de Le Corbusier en Río de Janeiro? Bueno, porque obviamente ese mismo programa se va a traer acá. Después, en 47, se construye la ciudad universitaria, que si lo ven, pues es un poco una proyección de esta arquitectura lecorbusiana en los paisajes del Pedregal, que ven que, pues aquí vemos, estas son imágenes que aparecen en las revistas mexicanas de la época. Este es de Arquitectura México, que es la revista de Mario Pani. Esta es la revista Espacios, que es un poco la del grupo de Lazo. Y ven que en los 40, cuando se va a hacer la ciudad universitaria, pues los arquitectos están viendo estas imágenes. Y ven cómo es un poco el imaginario, pues digamos, de dejar un poco la naturaleza intocada, que es lo que quieren hacer para el Pedregal, con estructuras de concreto, que no solamente tienen las estructuras de concreto, sino también el paisaje. Y luego, ojo, los viaductos, ¿no? Aquí está como los pilotis no nada más levantan la planta libre, también levantan los viaductos, ¿ven? Entonces hay que pensar también esa relación. Y aquí vemos otra vez el proyecto de la CEU y ven otra vez cuando regresamos que aquí está Insurgentes, que Insurgentes como en Brasil pues separa el terreno en dos.
los arquitectos mexicanos ponen de este lado el estadio, pero luego lo que ponen pues es la biblioteca, digo, la rectoría, luego el aula magna, que el aula magna pues no se construye, pero sí existe el proyecto, luego la biblioteca, luego el museo y luego todas las facultades alrededor. Ven que realmente en espíritu es un proyecto muy Le Corbusiano. Nada más, acuérdense que aquí, pues regresando un poco a la idea, ven que aquí está la ciudad colonial, aquí está la ciudad universitaria, o sea, la ciudad universitaria es una crítica a la ciudad anterior. Para los 50, pues toda la universidad sigue en el centro histórico en edificios de mampostería. Se acusa, ¿no? En toda la prensa de la época arquitectónica, se acusa las malas condiciones del espacio interior. Y pues estos arquitectos son arquitectos que están leyendo a Le Corbusier y un poco lo que ha pasado en Brasil a partir de esa lente, ¿no? Como una crítica urbanística anterior, que es una crítica estilística, pero que también es una manera de pensar la relación entre la industria y la arquitectura, y pues nada más pensar otra vez a Carlos Lazo, el futuro secretario del SCOP, como un agente que lo que logra es transportar, organizar las obras para sacar a la ciudad universitaria del centro. Ven que aquí todavía está la Academia San Carlos, Mascarones, Minería, todavía en estilos neoclásicos y todavía en edificios de mampostería. Y pues lo que hace, obviamente, Carlos Lazo es organizar la magna obra del régimen priista después de la Segunda Guerra Mundial, un régimen que busca descentralizar la ciudad a través de la industria nacional, y ven que pues aquí aparece toda la industria, ¿no? Vemos como aquí está Miguel Alemán, esto es aquí vemos la Torre de Ciencias ya como un modelo dominó totalmente, traves y losas de concreto, y vemos la presencia pues obviamente de Grupo ICA, la presencia de Vitricota o Vitrolita, ven, la ladrillera Monterrey, que pues también otra vez, ¿no? La industria nacional es la industria que se está consolidando en la ciudad universitaria. Aquí vemos Lazo presumiendo el tabique Santa Julia, ¿no? El famoso tabique. Aquí vemos a Lazo otra vez con Miguel Alemán, con Enrique del Moral, con Carlos Novoa, con el director del Banco de México, y ven cómo lo que es la ciudad universitaria pues es también un campo para la industria. Y en ese sentido, pues bueno, también pensar que pues el Centro Scope participa de eso, ¿no? En realidad, si Lazo había logrado lo que podía hacer en Ciudad Universitaria, pues ahora le van a dar la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que pues nada más decirlo, creo que esto no lo había dicho, la SCOP en los 50 tiene el 25% del presupuesto nacional. Ahorita la Secretaría con mayor presupuesto es la CEP, con más o menos el 17%. Bueno, la verdad es que tendría que revisar ahora cómo se reparten los precios. Esto era en el sexenio de Peña Nieto. Pero bueno, era la CEP con 17% con Peña Nieto, en los 50 es la SCOP 25%, ¿no? Ven que es un acto realmente de mucha confianza a Carlos Lazo, y Carlos Lazo ven que pues justamente los interiores, la misma obra y luego pues organizar obras públicas alrededor del territorio para que la industria tenga forma de cómo hacerlo. Y ven pues que en ese sentido regresamos un poco al mismo punto, la arquitectura industrial es en todo distinta a la arquitectura de mampostería, y de alguna manera pues un poco la obra de Le Corbusier o las posturas teóricas de Le Corbusier permiten un poco como entender de qué maneras es tan distinta y pues a qué lógica respondía una y a qué lógica responde la otra, ¿vale? Bueno, ya es la tercera de las lecturas esta, ya espero terminar también más o menos pronto, me da un poco de pena llevarlo así, pero bueno, intentaré ya ser resumido, que habla del proyecto frente a sus imágenes, ¿no? Aquí me gustaría introducir las ideas de Beatriz Colomina. Beatriz Colomina escribe este maravilloso libro en 1996 que se llama Privacidad y Publicidad, la arquitectura moderna como medio de producción de masa, medio de comunicación masiva, perdón. En él, digamos, la lectura de Colomina integra, y a mí me cayó bien darme cuenta que también ella estaba pensando en eso, a Walter Benjamin. O sea, la lectura de Colomina ya es, digamos, como una interpretación benjaminiana del problema de la arquitectura moderna y la imagen. Lo que quiere decir básicamente Colomina es que la arquitectura moderna no nada más está en el sitio, sino que también está en los medios de producción y de circulación de la imagen, esto en la era moderna, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez, mientras más va avanzando el siglo XX, más presencia van a tener pues las exposiciones de arquitectura, las revistas de arquitectura, eso en un principio, pero bueno, ahorita lo podemos pensar como el Internet, ¿no? O sea,
realmente la circulación de las imágenes juega mucho en la arquitectura moderna. Ahora, eso es interesante pensarlo como un problema teórico y técnico, pues hasta cierto punto, porque lo que sucede es que el sitio se desmaterializa de alguna manera, ¿no? La arquitectura ya no está tan materializada en sitio. ¿Por qué? Porque si lo piensan ustedes, la pregunta se responde muy sencillo. O bueno, este ejemplo se ilustra de manera muy sencilla, que es cuántos edificios no conocemos solamente por fotos, ¿no? O sea, realmente nosotros, pues más bien la comunicación, incluso la pedagogía de la arquitectura, se hace muchas veces con imágenes de edificios. Y de alguna manera no tenemos esa experiencia encarnada del edificio en sitio. ¿Ven? Eso es un problema para la arquitectura, por supuesto, ¿no? Eh, acá también es importante pensar que el trabajo de Ecolomina no nada más se queda en pensar la desmaterialización del objeto en sitio, sino también pensar cómo a lo largo del siglo XX las imágenes de la arquitectura moderna van a ser usadas como mecanismos de guerra. En ese sentido es muy importante pensar, perdón, discutir Brasil Builds, que Brasil Builds es una exposición que se organiza en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1943, que es totalmente un producto de de la Segunda Guerra Mundial y un poco como que un preludio de lo que va a ser después la Guerra Fría. ¿En qué sentido? El sentido es el siguiente. Le Corbusier ya está en los 30, digamos, como patrocinado por el Museo de Arte Moderno, ¿no? Ya lo conocen. Le Corbusier después va a Brasil, entonces hace como una suerte de movimiento arquitectónico en Brasil, entonces ya de alguna manera la arquitectura brasileña ya va brandeada o ya va como señalada a Le Corbusier. Lo que pasa después es que, digamos, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, quiere que todos los países americanos pues como que formen parte de los aliados americanos. Brasil ha estado, un poco por la naturaleza del Estado brasileño en los 30 y 40, ha estado muy cercano de Hitler y de Mussolini. Y entonces los americanos lo primero que hacen cuando entran a la guerra, diciembre del 41, es organizar esta exposición para presentar a la arquitectura brasileña de Estado, ¿no? O sea, es un poco como un guiño al Estado brasileño, para decir, bueno, pues nos interesa mucho tu arquitectura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, se hace una exposición en enero del 43, o sea, 14 meses después de que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, se hace una exposición en donde pues de ahí va, no es que todo mundo, no es que los arquitectos del mundo vayan todos a Nueva York, pero pues sí va a haber como una difusión de prensa de decir que la arquitectura brasileña pues es una arquitectura muy interesante. También es muy importante decir que en la Segunda Guerra Mundial pues todos los países europeos y de América del Norte están en guerra, entonces no se está construyendo nada. Y en donde sí se construye, pues en países donde que no hay guerra, como México o Brasil, pues, ¿no? Entonces, digamos, ahí nada más regresando al argumento de Colomina, pues pensar que Brasil Builds y este tipo de exposiciones son esto que se llama la diplomacia suave, que pues son estrategias pues como de alianzas estratégicas, un poco como de una paz estratégica a través de la diplomacia. ¿Cómo vamos a pensar Brasil Builds en México? Pues bueno, a partir de la primera obra que se construye en la ciudad universitaria, que es precisamente la Facultad de Ciencias. Esto obviamente ya no es la Facultad de Ciencias hoy en día, esto es la Torre 2 de Humanidades, esto de aquí es la unidad multidisciplinaria del posgrado. Si hubiéramos podido estar nosotros en el salón, hubiéramos estado hablando aquí, que hubiera sido padrísimo, a mí me hubiera encantado, pero bueno, ahora sí que me rompí la rodilla, mi rodilla no dio para que pudiéramos estar ahí. Pero solo para decir que es muy interesante pensar que o sea, que si ya la ciudad universitaria en sí es muy Le Corbusiano carioca, ¿no? O sea, porque es Le Corbusier ya filtrado por Brasil, pues la Facultad de Ciencias también es muy Le Corbusiano carioca, pues, o sea, también un poco abreva de esa naturaleza y abreva de este edificio que está acá, que es un edificio asesorado por Le Corbusier, pero digamos que ya proyectado por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reidi, José Vasconcelos, o sea, son una serie de arquitectos brasileños que producen este edificio, que si lo ven es totalmente Le Corbusiano. Hay pilotis, está la planta libre, está el pabellón en la azotea, está, digamos, la fachada de cristal, o sea, es totalmente de Le Corbusier. Este edificio se hace del 36 al 45 y es de los edificios más famosos de la muestra, Brasil Builds. Aquí se ve, bueno, la planta en el catálogo y aquí se ve, digamos, la maqueta. Ojo, también este edificio tiene pues, los famosísimos brisoleis o parteluces,
que también veremos obviamente en la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea, como que sí realmente hay muchas cosas que se parecen. ¿Cómo pensar la llegada de las imágenes de Le Corbusier? O sea, si ese edificio se inaugura en 43, ¿por qué en 1950 aparece en la Ciudad de México? Pues precisamente porque eso da cuenta o demuestra que los arquitectos mexicanos pues están totalmente pendientes de los medios, de las revistas internacionales, ¿no? Que llegan a la Escuela Nacional de Arquitectura, piensen en Mario Pani y su relación con la Escuela de Bellas Artes de París, y cómo pues en realidad hay un intercambio de revistas y de publicaciones. Y ven cómo aquí se demuestra otra vez que la Architecture d'Aujourd'hui, la revista francesa, en septiembre de 1947 hace este número totalmente dedicado al Brasil, en donde la portada pues es esta arquitectura lecorbusiana. Y ven que de alguna manera pues este modelo dominó está un poco buscando cómo forrarse, ¿no? Porque pues ya la estructura ya está definida, losas y columnas de concreto, y bueno, ahora cómo va a ser su imagen final, ¿no? Y ven, aquí vemos pues también imágenes de las revistas de arquitectura de la época, en donde vemos pues cómo Raúl Cacho, que es el arquitecto pues, de la Torre de Ciencias, pero también del Centro Scope, es un arquitecto que está publicando muchos proyectos medio lecorbusianos y defendiendo activamente a Le Corbusier frente a las críticas. Otra vez, Le Corbusier ya había tenido una aparición muy fugaz en territorio mexicano con Diego y Frida digamos, con Diego Rivera y Juan O'Gorman, pero resulta que en los 50 son precisamente Juan O'Gorman y Diego Rivera los más críticos contra Le Corbusier. Aquí se ve como Diego Rivera había dicho la arquitectura de Le Corbusier es para dandis, y esto es una respuesta de Raúl Cacho que le dice, bueno, Raúl Cacho que está haciendo estos proyectos, si lo ven, pues muy el Ministerio de Educación, y lo que le dice Raúl Cacho a Diego Rivera es, pues como amigo, si la arquitectura de Le Corbusier es para dandy, pues tú eres un dandy, porque ve la casa Osenfant, ve la casa que te hiciste tú, y pues más bien decirle, y aquí le dice que el Ministerio de Educación y Salud, o sea, esto se publica en 48 en México, que Le Corbusier y Oscar Niemeyer son arquitectos de carácter socialista. Eso es lo que dice Raúl Cacho, y pues ven que aquí aparece, ¿no? La obra de Raúl Cacho, ¿no? Ahora, la Facultad de Ciencias no es la única de las imágenes Le Corbusiano-cariocas, por llamarlas de alguna manera, que podemos encontrar en la ciudad universitaria, sino que también está pues, la Facultad de Medicina, que se ve levantada sobre pilotis, con un pabellón en la azotea, con parte luces en la fachada, con un auditorio descentrado, o también la Facultad de Química, también en pilotis, también de cristal, también pues un edificio funcionalista, un poco una fábrica para la ciudad. O, por ejemplo, pues también el tren de humanidades. Aquí vemos otra vez un dibujo de Le Corbusier de los 30 y vemos cómo Le Corbusier se queja un poco de esta arquitectura que todavía parece palacio neoclásico y le antepone un barco, ¿no? Esto es 1930 todavía. Y ven que le antepone pues, al barco, lo hace un poco con sus pilotis y luego aquí aparece en la Ciudad de México, pues construido 20 años después, este enorme tren de humanidades que fue en algún momento el edificio más largo del mundo, ¿no? Nada más aquí presentar pues un poco la crítica que hace Juan O'Gorman, o sea, Juan O'Gorman, así esto, si Diego Rivera critica lo Le Corbusiano, aquí también Juan O'Gorman critica lo que llaman entonces ya el estilo internacional, el movimiento internacional. Y ven cómo aquí se pone un poco en evidencia cómo la ciudad universitaria y la Torre de Ciencias está pensando realmente en este como continente americano, está pensando en Brasil, está pensando en Nueva York, pero también un poco como en México como un lugar para América. Y lo que hace Le Corbusier, digo, Juan O'Gorman, y esta es la crítica, o sea, esto es una frase de Juan O'Gorman, es una crítica de Juan O'Gorman, si lo ven, pues es comparar el Ministerio de Educación y Salud con la Facultad de Ciencias, con la ONU, precisamente, ¿no? Y decir, esta arquitectura moderna de nuestra época no es más que una arquitectura imitativa de los modelos extranjeros y por lo tanto académica. ¿A qué se refiere O'Gorman? Pues claro, lo llama una arquitectura académica porque lo que dice es copiar un estilo, y lo que es para O'Gorman es un estilo internacional, pero bueno, ¿cómo no va a ser un estilo internacional si es un arquitecto pues, franco-suizo que de alguna manera se materializa en el Brasil y que está filtrado por los aparatos de propaganda bélica de los Estados Unidos? Ven que de alguna manera está ya totalmente en un circuito internacional y cuando aparece en México pues habrá gente que diga que es una arquitectura internacional desarraigada del paisaje mexicano. Obviamente, ¿qué sucede? No, la arquitectura en la ciudad universitaria no nada más es la arquitectura le corbusiana, aquí no me voy a meter demasiado en los demás, pero sí les voy a decir que Carlos Lazo, aquí otra vez, ¿no? El futuro secretario de la SCOP, organiza
congreso que se llama el octavo Congreso Panamericano de Arquitectos. Es muy importante el Congreso Panamericano de Arquitectos y yo creo que no se le ha dado un papel como el papel que merecería en la historiografía de la arquitectura mexicana, porque es la primera gran muestra de la arquitectura mexicana al extranjero. Si lo piensan antes, la arquitectura mexicana pues es una arquitectura muy local. La primera arquitectura latinoamericana en tener esta gran exposición al extranjero es la brasileña, y de alguna manera, a través de la ciudad universitaria y de la Facultad de Ciencias, pero bueno, de todas las obras, Lazo propone que vengan todos los extranjeros para verla, ¿no? Aquí vemos a Carlos Lazo con con Walter Gropius. Este es Walter Gropius, este es Carlos Lazo. Aquí vemos a Frank Lloyd Wright también pues, presente en octubre del 52. Y lo que vemos es que, además de la arquitectura lecorbusiana, un poco lo que le ofrecen a los visitantes extranjeros, pues son estas imágenes, ¿no? Esta es una imagen montada por Pedro Ramírez Vázquez. Y ven que al México de la arquitectura moderna, digamos, estas columnas y traves de concreto, lo que le contraponen, pues es un poco los Atlantes de Tula, un poco como para hacer referencia al paisaje prehispánico. Y aquí vemos a Carlos Lazo, que es un poco, a mí me ha dado risa pensar en qué momento aparecen los priistas de Guayabera, y aquí vemos a Carlos Lazo con su Guayabera, diciendo, architecture not a tower upon the landscape, but a part of the general landscape of the country. O sea, un poco diciendo, la arquitectura moderna no debería ser nada más una suerte de monumento en el paisaje, como lo había pensado Le Corbusier, y también como está materializándolo el mismo Lazo, ven que es un poco esquizofrénica la comunicación, pero por otro lado, pues quizás la arquitectura más vinculada al paisaje es un poco lo que está pidiendo la mirada internacional, y obviamente las portadas se las lleva no lo Le Corbusiano carioca, sino más bien pues lo mexicanista, ¿no? La Biblioteca Central, por supuesto, este proyecto de Juan O'Gorman, muy crítico ya con Le Corbusier. No me voy a meter en las vicisitudes de la crítica o'gormaniana a Le Corbusier porque es muy larga, pero bueno, nada más para decir que sí, los extranjeros, esto es un catálogo de exposición del MoMA, que si lo ven, pues directamente, si quieren mostrar la arquitectura moderna mexicana, pues la anteponen a Teotihuacán y no escogen para nada ninguna imagen lecorbusiana del campus, escogen los frontones de Aray, que si lo ven, pues es una suerte de abstracción del contexto local, de la piedra volcánica, de pues como las formas geométricas que parecen prehispánicas. Y cuando viene la arquitectura d'aujourd'hui, que si ven que, o sea, la arquitectura d'aujourd'hui empieza a organizar números dedicados solamente a países. El primer país en merecer un número es Brasil en 47 y el segundo es México en 55. Ven que es interesante pensar que son los primeros dos países, pero que mientras que la portada de Brasil era una portada totalmente como de arquitectura moderna, pues la portada de Le Corbusier, digo, de México va a ser más bien pues una suerte como de abstracción prehispanista del muro de O'Gorman y los colores nacionales. Ven que hay como esa diferencia. Pero todo esto les quiero decir que yo lo que creo es que, pues obviamente Carlos Lazo incorpora también estos imaginarios arquitectónicos en torno a qué es un edificio mexicanista para la prensa extranjera cuando hace su siguiente proyecto, que es pues básicamente el siguiente, ¿no? O sea, Carlos Lazo hace el Congreso Panamericano en octubre del 52 y para pues enero del 53 ya mandó a producir este edificio que pues lo que tiene pues es justamente esta cobertura como de la Biblioteca Central, incluso tiene un poco a los mismos artistas. Quiero decirles que yo no, con esto no quiero decir que dude que el Centro Scope hubiera tenido murales e integración plástica, seguramente hubiera tenido porque todos los artistas y arquitectos están pensando en eso, pero sí que la especificidad de cómo es realmente tan parecida a la Biblioteca Central tiene que ver con el éxito de la Biblioteca Central que acaba de ocurrir y un poco están trasladando ese problema al mismo Centro Scope. Aquí un poco por hacer guiño a todas las discusiones que se han traído, pues mencionar que los murales de la Scope, así como los de la Ciudad Universitaria, lo hacen mujeres mexicanas, pues, o sea, ya los diseños son de los arquitectos y los muralistas, pero ya los diseños, la fabricación es de las compañeras. Y bueno, nada más un poco cerrar diciendo, sí, no, lo que estamos viendo, ¿no? Acuérdense, estamos recogiendo autopistas, estamos recogiendo industria, estamos recogiendo pues imágenes en el paisaje, y si no, un poco es interesante dejar un poco la pregunta ahí sobre la mesa, si no lo que estamos viendo del Centro Scope, pero también un poco ya en la Ciudad Universitaria, es lo que teorizan
porque en realidad Venturi y Scott Brown responden a una ciudad que ya existe, ¿no? O sea, ellos están describiendo arquitectónicamente una condición urbana que ya está presente en el territorio. Entonces, de alguna manera, ellos escriben o sea, van a Las Vegas en 68 y escriben en 72, pero no es ya la SCOP un ejemplo total de esto que llamamos el decorated shed, el tinglado decorado. Si lo ven, Scott Brown y Venturi señalan ya la autopista, o sea, siempre están pensando cómo la ciudad ya es de autopista, cómo lo que hay detrás es una suerte de arquitectura anodina. No estoy diciendo que el centro Scope sea anodino, pero sí de alguna manera que la industria ya es un poco anodina y comercial, no es la cantería de la mampostería. Y que es una imagen que incorpora imágenes, que es una arquitectura para autopista anodina que incorpora imágenes para significar un poco el territorio suburbano. Y pues un poco esa es la relación más o menos que queda para el CentroScope, más o menos en su vertiente de imágenes. ¿Ven? Entonces, otra vez preguntando por el CentroScope como proyecto para la metrópolis, pues ven que está involucrado con la urbanización, con la industrialización, con la circulación de imágenes y la diplomacia suave. Todo eso es independiente de los autores, todo eso es independiente del muralismo. No quiere decir con eso que ignoremos a los autores o ignoremos el muralismo. Obviamente, pues bienvenidos y son totalmente parte del conjunto, pero pues lo que es una suerte de conjunto arquitectónico para la Ciudad de México del siglo XX. ¿Vale? Me gustaría nada más concluir diciendo que, pues, esta propuesta de las lecturas tecnográficas, en ese sentido, pues no nada más son para el Centro Scope, ¿no? Sino que realmente son un modelo arquitectónico, una suerte de modelo teórico para poder pensar a las arquitecturas, pues allende, insisto, el gremio, allende un poco la pedagogía, allende muchas cosas, y más bien realmente considerar a los edificios pues como edificios, ¿no? Como una suerte de pieza del espacio urbano que está en todo momento respondiendo pues a través de los medios propios de la arquitectura, que es un poco pues la forma, un poco la materia, un poco el programa, un poco la relación con el sitio, pues respondiendo a condiciones siempre cambiantes y un poco expuestas al gran tránsito metropolitano al que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Y en ese sentido, nada más cerrar con estas dos preguntas, que son preguntas que Gabriel va a estar encantado con ellas, pero ¿qué nos revelan los edificios sobre la naturaleza del urbano? ¿O qué nos dice la arquitectura de la ciudad sobre la manera en la que se produce la ciudad misma? Pues muchas gracias, con eso concluyo mi participación. Espero no haberme pasado muchísimo, me pasé como 15 minutos, lo lamento mucho. Gracias. Al maestro Guayaquil, voy a leer su semblanza. Maestro Guayaquil y algunas. Arquitectura por la UNAM y profesor de proyectos, teoría, historia e investigación en la misma universidad. Ha sido invitado por las universidades Anáhuac del Norte, Sur, Campus Querétaro y La Salle, Campus Condesa, como jurado en ejercicios de proyectos, exámenes profesionales y charlas sobre la formación en arquitectura. Entonces, recibió la beca de FONCA Jóvenes Creadores por el proyecto Atlas Perceptual, el cual aborda temas sobre la percepción de la arquitectura. Adelante, Marquillo. Gracias, Gabriel, gracias, Joaquín. ¿Sí me escucho bien? Porque luego... Sí, súper. Perfecto, buenísimo. Pues agradecerles mucho el espacio y digo, para no como ahondar demasiado en muchas cosas, pero empezar con un poco, nomás una anécdota y un poco sobre mí, o sea, sobre lo que estoy haciendo aquí un poco. Joaquín me invitó a dar como los comentarios sobre esta charla que nos expone. Pero es muy interesante lo que sucede porque Joaquín me envió a mí un texto. En realidad yo solo tuve acceso al texto, a la parte textual y al desarrollo como textual del contenido que ahora nos presenta. E incluso ahí era muy interesante porque tenía un título que digamos que aquí lo que vimos en tu presentación es que dice lecturas tecnográficas, pero en el texto que me diste era muy interesante porque tenía el título de situarse frente a la metrópoli. Me parece que eso tiene una potencia un poco distinta y un poco que viene obviamente con ese argumento. Entonces, nada más decir que los comentarios que voy a dar tienen que ver más bien con esa lectura y que en realidad pues son unos comentarios
en cierto sentido, una parcialidad de lo que Joaquín nos presenta. Digamos que es un solo lado, el lado de la lectura que yo estoy haciendo, porque evidentemente es un gusto más bien haber yo recibido nada más el texto y a través de este seminario, pues ver como lo que nos presentas, porque en realidad sí es como un gusto ver los vestigios historiográficos que tienes y la manera de construir esa narrativa como teórica, histórica, sobre eso que creo que siempre ha sido como algo que me parece que pues, siempre tengo que destacar de tu labor pues docente, incluso pues es muy interesante para nuestras y nuestros estudiantes, como tener pues eso en ti, ¿no? Eh, digo, ya me estoy extendiendo. Yo preparé un pequeño documento justo para no, como divagar tanto, llenaras del tiempo. Pues le voy a dar un poco de lectura y ahorita hacemos pues como seguir con las preguntas que planteas, Joaquín. Pero bueno, entonces en términos de eso agradezco profundamente, te agradezco a ti, Joaquín, por invitarme en este espacio como comentarista de la propuesta que nos presentaste y que nos reúnen. Este seminario, desde mi perspectiva, no solo representa un lugar para compartir ideas, sino también un valioso encuentro intergeneracional entre colegas, donde dialogar y confrontar ideas nos permite poner en duda incluso aquellos temas que parecían ya resueltos. Este intercambio ha sido enriquecido por perspectivas de género y un constante cuestionamiento y caminos que hemos podido acompañar desde su inicio. Por ejemplo, hablar de modernidad, del derecho a la ciudad, la teología, lo trans, lo queer, lo no binario, las epistemologías feministas, lo postdoméstico, la genealogía de lo doméstico, la teoría, la crítica y tantas otras cosas que han surgido a lo largo del seminario. Nos invitan a observar los enfoques múltiples, incluso que cada voz trae consigo lo que trae consigo, pero a la vez inspirado por por una de las visiones que tiene Jung, nos deja entrever la importancia de también sostener la contradicción, que es inherente al humano y por ende a la producción arquitectónica. Reconozco en este seminario un lugar donde las tensiones y la diversidad de pensamiento abren caminos para un entendimiento más profundo y plural. En ese contexto, el término seminario, que proviene del latín seminarium, significa semillero o vivero. En su raíz se alude a la semilla, una metáfora para el cultivo y el crecimiento de las ideas. Desde esa perspectiva filosófica, bueno, de la filosofía, este espacio lo encuentro como diálogo entre los participantes, que no solo recibimos los conocimientos, sino que los construimos a partir de la escucha activa, generando un aprendizaje profundo a través del intercambio crítico de ideas. Quizá en el contexto de nuestra universidad, su valor reside en la formación de mentes analíticas, en la creación de comunidades de aprendizaje, donde las preguntas y las múltiples perspectivas son tan importantes como las posibles respuestas. Volviendo a la idea de seminario, la invitación es a la reflexión colectiva y a fomentar una comprensión crítica que vaya más allá de la acumulación de información. Al practicar la escucha activa, el cuestionamiento, la colaboración intelectual, quienes participamos aquí, allá, desarrollamos habilidades de análisis, argumentación y empatía, lo que probablemente influye en nuestro actuar en el mundo, ya que nos promueve un pensamiento responsable y comprometido con los desafíos sociales y éticos. Así, este seminario, o mejor dicho, vivero, es un espacio donde se cultivan semillas de conocimiento que tienen el potencial de florecer en acciones transformadoras en la sociedad. Ahora sí, sobre el texto y la semilla que nos compartes y que cultivamos contigo, Joaquín, en esta oportunidad de este espacio. La palabra metrópolis, que desde sus raíces griegas tiene que ver con la ciudad madre, con la gran urbe, que al igual que un ser vivo nos da refugio, pero también representa retos y refleja las complejidades del habitar, del hábito de lo humano. Situarse frente a ello no solo implica estar físicamente en la ciudad, sino también asumir una posición crítica, una especie de pausa, lo que en fenomenología se conoce como epogé, para observar y cuestionar. Desde el título del texto bueno, que yo tuve oportunidad de leer, situarse frente a la metrópoli, el texto nos invita a no ser solo simples observadores de la ciudad, sino a mirarla críticamente, comprendiendo sus múltiples capas de historia, industria, tecnología y cultura. Situarse aquí significa estar atentos y presentes, viendo a la metrópolis no solo como un fondo urbano, sino como un espacio lleno de significado
que moldea quienes somos y refleja nuestra identidad. Un poco ese ir y venir que argumentabas al principio. Adentrándonos en el texto y desde un enfoque fenomenológico, desde el enfoque quizá que plantea Husserl, se destaca cómo los edificios no son mucho más, cómo los edificios, perdón, no son mucho más que aspectos técnicos o estilísticos. Son elementos que interactúan profundamente con el entorno urbano y la percepción de quienes lo habitamos. Este enfoque pedagógico y historiográfico nos lleva a entender el fenómeno de lo arquitectónico y sus construcciones como fragmentos vivos de la metrópoli, en lugar de simples productos técnicos de mercado que no requieren explicación alguna. A través de las lecturas tecnográficas o biografías técnicas que planteas, Joaquín, se propone analizar edificios en dimensiones como, bueno, las tres cosas que planteas, la urbanización, la industrialización y los medios de comunicación o imágenes, observando cómo cada uno tiene una historia que afecta al paisaje urbano. Influenciado por Benjamin, el texto sugiere que la tecnología y los medios transforman nuestra percepción de los espacios, convirtiendo los edificios probablemente en narrativas culturales. Y con las ideas tomadas que nos presentas de Le Corbusier y Colomina, el texto muestra cómo la arquitectura en la metrópolis va más allá de su materialidad y llega a formar parte de la memoria y la imagen compartida de la ciudad. El enfoque del texto me parece tiene un valor esencial para nuestra facultad, ya que fomenta un pensamiento crítico en arquitectura, que está en sintonía con los principios del gen de nuestra universidad. Quizá como lo señala Paolo Portoghesi en la idea de pensar con arquitectura. Esto significa ver a la arquitectura, sus modos de producción y el proyecto arquitectónico como formas de conocimiento y comunicación cultural que interactúan con el espacio urbano y reflejan una memoria compartida. En lugar de pensarlos como algo unidimensional, ahistórico, simple y como en algunas argumentaciones se sostiene, una mera capacitación técnica. Este aprendizaje crítico convierte al fenómeno de lo arquitectónico en una reflexión cultural y no solo en una herramienta para satisfacer demandas del mercado o de una parcialidad de la realidad. Ahora sí, perdón, muchas gracias por escucharme. Así como la metrópolis está en constante cambio y construcción, podemos cambiar a los comentarios de este espacio a las preguntas en alusión a la diversidad de pensamiento y abrir caminos para un entendimiento más profundo y plural. Y ahí sí digo, no sé si era parte de mi papel o no, porque sí puedo plantear aquí una pregunta que era un poco tal cual. Yo de lo que registré, quería plantearte sobre la idea que planteas del impacto de la modernización en el espacio de la percepción arquitectónica y considerando un poco esta triada que nos presentas, que es la urbe, la industria y la imagen, las imágenes, cómo afectan nuestra percepción. ¿De qué manera las perspectivas de género y los enfoques de autoras como Lewin, que valoran la sostenibilidad y el sentido comunitario, pueden ayudar a formar arquitectas, arquitectos, arquitectes en México con un pensamiento proyectivo que, que justo refleje la diversidad social y no solo los valores dominantes o las necesidades comerciales a las cuales generalmente estamos como plegados? Entonces, gracias. Sí, muchísimas gracias, Héctor. Primero, pues que nada por tan amable lectura y tan como ilustrativo texto. Realmente me conmovió mucho y me gustaría saber si me lo puedes mandar. Me daría muchísimo gusto tenerlo. No, claro. Creo que es una cosa muy interesante que tener. Respecto a tu pregunta, yo voy a ser muy sincero y es una cosa que a mí siempre ahora sí que me tiemblan las rodillas, ¿no? Lo confieso así abiertamente, que es el hecho de que, pues yo de repente, digamos, hay una manera en la cual esta lectura medio técnica de buscar, ¿no? Como al objeto arquitectónico allá afuera, eh, más o menos hasta el momento va tomando una postura como de que no tiene demasiado que ofrecerle al proyecto arquitectónico de alguna manera. O sea, siento que es una metodología para pensar ciertas cosas, ciertos problemas, pero no tanto para la práctica.
Yo me he como pensado, digamos, más allá del trabajo como crítico o historiográfico, que pues sí, realmente uno quizás, yo al final soy arquitecto, y estudié, ¿sabes? Maestría en historia de la arquitectura, como que sí terminé informándome mucho de la historia del arte, pero sobre todo soy de arquitectura y estoy en la facultad de arquitectura. Entonces, realmente yo me he puesto a pensar mucho qué respuesta tengo yo para ofrecer desde este lado a la pregunta por el proyecto arquitectónico, ya como práctica, como tener que hacer proyecto y no nada más quedarse en el gabinete como haciendo una crítica teórica, ¿no? Yo siento que la verdad es que ofrece menos de lo que parece, ¿no? Entonces creo que desde ahí sí quiero decir que como desde aquí ya no voy a contestar desde la parte teórica, sino más bien ya desde mi postura personal frente al proyecto que ha tenido que tomar nuevos matices. Aquí se ha compartido ya, me da la impresión, desde las lecturas de Tadeo Cervantes, pero también justamente me tocó ver la ponencia de la doctora Cristina Baccaro en el último coloquio de investigaciones estéticas del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde ella también hablaba de una cosa que se comparten Tadeo y Cristina, que es la idea de las arquitecturas menores, como de pensar en aminorar la arquitectura, ¿no? ¿A qué va este tema? Lo de las arquitecturas menores responde un poco a esta idea un poco como de no estar todo el tiempo pensando en la arquitectura mayor, que la arquitectura mayor sería esta arquitectura pues de grandes estructuras y de grandes formas, sino como en una actitud en todo momento de buscarles el lado un poco contrario, no buscarles el lado negativo, porque no es pensar la arquitectura mayor en negativo, sino buscarles las maneras en las que la arquitectura mayor puede devenir menor en todo momento y qué son los devenires menores, pues al final la habitación cotidiana, como la pulsión anti-icónica, por ejemplo, pues sería, ¿no? O sea, si pensamos en qué es lo que hace la arquitectura mayor, pues que son presentes las exposiciones, las revistas, ¿no? Como los grandes discursos de la academia, quizás los grandes discursos que legitiman esta práctica todavía en donde el arquitecto se encuentra otra vez como artista y entonces, digamos, tenemos que someternos a, pues, un poco la historia de la arquitectura como historia del arte, un poco al arquitecto como gran creador, pues más bien tomar estas perspectivas como de minoritud, ¿no? Pensaba que hablamos poco, por ejemplo, o sea, a mí una de las cosas que me parece interesante de esta lectura, que se puede ofrecer un poco a la, a la discusión sobre el proyecto, pues es que ya realmente nosotros hemos perdido totalmente esta cosa de ir a la obra a enseñarle a un cantero cómo tallar una columna dórica. Eso ya no existe, ni siquiera se plantea en la facultad, ni siquiera hay clases de cómo tallar piedra, ¿no? O sea, realmente nadie pensaría en eso. Pero lo que sí me ha llamado la atención es que pues somos realmente como diseñadores industriales en sitio. Yo sé que la arquitectura tiene más que solamente el diseño industrial, mientras que el diseño industrial tiene muchas cosas que no son arquitectónicas, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que realmente diseñamos desde la industria y a partir de la industria, y lo que hacemos es un poco montar una, un proceso de fabricación industrial en un sitio, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eso podría, ven que de alguna manera es un poco la lectura menor, que es quitarle la idea del gran arquitecto y más bien asumirse como diseñadores, como proyectistas con la industria. Y pues, por ejemplo, ahí podría tomarse una postura. Qué tan industrial es un edificio? ¿Qué tanto se participa de los grandes circuitos? Creo que eso es un poco difícil de explicar, o sea, de contrarrestar, sobre todo, pues, digamos, en el centro de la Ciudad de México, pues es muy difícil conseguir adobes. Yo creo que ya las grandes metrópolis, pues ya son la industria. Pero, pues bueno, como que sí asumir un poco ese papel, ¿no? También pensar que realmente, pues yo creo que perdón, tampoco me quiero extender demasiado con esta respuesta, pero creo que sí da para bastante. Que tampoco, también, pues eso, como que si nosotros en realidad nos hacemos hacer como montajes, o sea, montamos imágenes industriales en el territorio, pues como también llevar eso a sus expresiones, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues qué programas y qué proyectos sí nos interesaría tener en la urbe, que ya, bueno, sus condiciones son otras, pero bueno, qué hacer? Creo que por ahí iría. Y creo que realmente hay muchas otras posturas teóricas en la facultad misma, de los compañeros del seminario, por supuesto, que atienden esas pues, vicisitudes, digamos, ¿no? Y quizás la mía es como medio
está medio ahí sesgada, ¿no? Como que, pero bueno, creo que también es una respuesta que tiene que haber, ¿no? ¿Qué hacemos con el proyecto? ¿Qué hacemos con la ciudad? ¿Para qué pensamos tanto si no vamos a ponerla un poco a funcionar arquitectónicamente para producir también pues una nueva espacialidad, ¿no? Que es un poco a lo que nos dedicamos, a criticar la espacialidad. Perdón, no sé si fue demasiado larga, pero esa es la respuesta. No, buenísimo. Gracias, Joaquín, por la aproximación que No, pues gracias a ti, Héctor, realmente. vamos a ir, Gabriel, que nos... y ahora pasa el moderador, porque ya... Quisiera abrir el micrófono a los asistentes. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pero Vicente, adelante. Creo que ahí está Vicente, ¿no? Sí, pero Vicente, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, está ya encendido. Órale. Sí, ¿qué tal? Realmente, pues encantado, una felicitación muy, muy grande a ti, Joaquín, también Gracias. a Héctor, ¿verdad? Creo que entre los dos, entre ustedes dos hay una como juego interesante en el que uno plantea unas cosas y el otro responde con una serie de puntos y cuestiones que realmente lo ponen a uno a pensar en el doble de las cosas, ¿verdad? Lo que me ha gustado mucho es esta parte de la construcción de la narrativa que logras hacer en tu discurso, Joaquín, ¿verdad? Y creo que un tema también muy importante es que tú has hablado mucho de un arquitecto o de unos arquitectos y en cambio como que el discurso va hacia la arquitectura y como que son dos cosas muy diferentes y aquí podemos ver cómo estos arquitectos, estas personas a quienes hemos visto o de quienes has hablado o hecho referencia, son individuos que se han involucrado con una circunstancia en su momento y se han hecho portavoces de las de estas cuestiones que ellos han identificado como lo importante en su momento y lo han llegado a plantear en los ejercicios que han podido hacer, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí es interesante también este discurso. La imagen esta que nos pusiste de esta sala hipóstila con columnas y el Atlante, y hace la referencia a Ramírez Vázquez, pues nos los pinta de cuerpo entero también a una persona, nos pinta no tanto el arquitecto que utiliza una tecnología o unos materiales, sino a alguien poseedor de un discurso que lo lleva a cabo a la primera oportunidad, ¿verdad? También vemos este contraste extraordinario entre el dibujo que nos presentaste de Le Corbusier en Río, donde se ve la autopista entre las montañas con la ciudad y el paisaje, y estas bandas de concreto de nuestro segundo piso, completamente desarticulado de su medio, en el que vemos que no es tanto el objeto en sí, sino el concepto que logra, la conceptualización que logra expresar, que se logran expresar, ¿verdad?, en las obras y sobre todo promovidas por la creatividad, por el ingenio, por la imaginación, por la propuesta que hacen las personas, ¿verdad? Y que ahí es donde nos toca a los arquitectos, ¿verdad? Porque la arquitectura está hecha por las personas, ¿verdad? Por los individuos, los arquitectos y los trabajadores, ¿verdad? Y quienes trabajan, ¿verdad? Y quienes trabajan para hacer estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, creo que a mí yo me quedo con este gran estímulo de ver la vinculación de una persona o de un individuo con la obra arquitectónica, ¿verdad? Y cómo realmente si eso lo llevamos a nuestra sociedad,
creo que es lo que tenemos que esperar poder ver, ¿verdad? Claro que hay una distancia, hay un tiempo también, hay una distancia. La distancia no se mide en metros, se mide en tiempo. Hay un tiempo, hay una distancia entre donde están surgiendo estas visiones, estas cuestiones nuevas en nuestra sociedad, en donde vivimos, que tardan un tiempo en plasmarse y que seguramente se podrán ver un poco más adelante, ¿verdad? Y que sobre todo podamos ser nosotros testigos de ellas, ¿verdad? Han sido un par de pláticas muy estimulantes, ¿verdad? Me felicito me hayas invitado, Joaquín. No, Muchas hombre, gracias. Y también que- saludo a los colegas, ¿verdad? Por favor. Gracias. muchas gracias, Vicente. No sé si respondo un poco a esa pregunta también, para como que creo que yo estoy de acuerdo que al final sí, pues siempre están presentes los arquitectos, ¿no? Y no, insisto, yo creo que no pretendo en ningún momento pues aminorar un poco el arquitecto como agente que de hecho genera el producto, ¿no? O sea, como que sí hay unas ideas que están ahí y hay una suerte de materialización a través de arquitectos individuales que realizan la obra y que ponen, que le echan a andar. Eso segura, o sea, totalmente está presente. La cosa es un poco dos, ¿no? Que es la primera, que de repente si hacemos el arquitecto el sujeto de la historia de la arquitectura, que es totalmente parte como productor, pero no es nada más parte del, pero también, digamos, de repente hay un paisaje afuera, ¿no? En la cual los arquitectos tienen obras individuales, pero hay una suerte de conjunto. En ese sentido, y ahí creo que Pier Vittorio Aureli, pues un poco con de dónde arranca la plática, creo que lo resuelve muy bien, habla de la diferencia total de escalas, pero cómo pues al final la arquitectura es una parte de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad quizás se conforma de partes diferenciadas que son arquitecturas de alguna manera individuales. Entonces, creo que hay que, digamos, de alguna manera a mí me interesaba, yo por eso le puse a la tesis, se llama Proyectos para la Metrópolis, porque lo que me interesaba era ver una serie de proyectos para el espacio urbano, no tanto subordinados, digamos, a sus autores, sino más bien un poco como pensar de qué manera se ve la ciudad desde esos proyectos. Eh, y un poco lo que surge es esta como naturaleza medio más dialéctica, ¿no? Como que hay pulsiones urbanas que los arquitectos resuelven, pero que siempre están un poco como encontradas. Nunca se resuelve solamente en uno de los agentes. Nunca está solamente en la ciudad, pero tampoco nunca está solamente en el arquitecto, sino que es una suerte de relación dialéctica, ¿no? Entre la forma y la urbe. Esa es un poco como la respuesta que daría, pues. Sí, muy bien, completamente de acuerdo, muy atinado. Muy bien. Muchas gracias. Ana Paulina, habías levantado la mano por ahí, ¿no? Sí, tenía también la mano. No, 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 fue error de dedo, no, no Se se preocupe. arrepintió. Dijo, Siempre hablamos no de se animó. arquitectura. Espero que no haya sido No, tu rodilla, Ana Paulina. no, 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 todavía no, todavía no. Ah, no es cierto. Pero creo que ya para darle cierre, yo creo que podríamos retomar un par de puntos que señalaste y jalarlos para nuestra siguiente sesión. Sí, totalmente. La siguiente sesión es un conversatorio sobre la relación entre la historia urbana y la arquitectura, ¿no? ¿Qué tanto, cómo contar la historia urbana, cuáles son las fuentes de la historia urbana? Y bueno, en ese sentido, por ahí va el comentario también de Ana Paulina. Bueno, no sé También si me haya... gusta, Adelante. no, 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 antes de que abras de que des paso al cierre, pero sería interesante como una lectura, por ejemplo, desde desde la producción industrial para entender cómo hoy en día vemos la arquitectura contemporánea, ¿no? Que creo que en estos términos categóricos, después del movimiento moderno, podría ser una interesante lectura si metemos el factor industrial, ¿sabes? Sí, muchísimo. Sí, está súper interesante. Desde la reconversión industrial, ¿no? O sea, desde el uso de viejas fábricas para nuevos programas, hasta qué relación sigue teniendo la arquitectura hoy en día con la industria, que no es que haya desaparecido, ¿no? La posmodernidad la vistió de otra manera, pero siguió ahí, presente como mecanismo de Sí, producción, ¿no?
sin ánimos de ofender, pero pues yo creo que ahorita estamos en el estilo BIM. Estilo bien. Estilo BIM, yo diría estilo Sí, BIM, ¿no? Aplicado en diferentes materiales, pero creo que sí llama para reflexionar, pues cómo van a ser las futuras conversaciones de quienes historia en este periodo en unos 50, 100 años, ¿no? Porque claro. pues interesante, pero no nos adelantemos a lo que viene. Muy bien. Muchas gracias, Ana Paulina. No sé si hay alguna última duda, pregunta, comentario, como para ir dándole cierre a la ponencia. Bueno, pues tampoco tenemos que continuar ad nauseam. Pues bueno, pues más bien agradecerle a todo el público por venir y agradecerle a Héctor por pues, unos comentarios tan interesantes y tan sensibles. Gracias también Vicente por la pregunta, gracias Gabriel por moderar y pues muchísimas gracias a todo el mundo por aparecerse. Un gusto haberles visto por acá y pues les esperamos para la siguiente sesión, que ya es la última del semestre. Sentimos como autocrítica que fueron demasiadas sesiones por el semestre. Es la primera vez que lo hacemos, hay más semestres para hacer seminarios, entonces pues bueno, espero que ese ánimo no se pierda para continuar ya en futuras ediciones. Pues muchísimas gracias María del Carmen y la gente que se une de otras ciudades, pues también un gusto verles por acá. Más bien es cuestión de que ustedes resistan. Sí, Que ¿verdad? resistan en el seminario y ya con eso, porque sí, ¿no? Totalmente. Pues No, pues bueno, gracias, Gabriel, gracias, Joaquín. Esto era la frase que comentamos con Hanna hace 2 sesiones atrás, que, que nos dio mucha risa en el momento, ¿no? Este seminario existe porque resiste. Sí, sí, sí. más o menos. Es que no, en serio, yo sí les quería, o sea, o sea, he estado en varios otros seminarios que ofrece la facultad, que de hecho hoy estaba hablando bueno, con un personaje en la facultad que es como el que registra los medios audiovisuales, y es que la realidad es que la UNAM tiene una sobreproducción de muchas cosas, no hay una curaduría en realidad sobre lo que se hace, y de repente siento que hay como lugares, como este espacio, donde sí hay una curaduría de los temas, o sea, de fondo, ustedes como que sí están presentando temas que en realidad no hemos discutido y que parece que todos damos por entendido. Entonces siento que sí hay una relevancia en ese resiste de fondo, ¿no? Pues muchas Entonces digo, gracias, Héctor. para animar el que resistan, a pesar Muchas de gracias. todo lo demás. No, pero creo que eso, ya creo que ya se están, antes sería bueno también presentar o mandarles a ustedes un, un foro abierto, quizá con ciertos elementos de anonimato si ustedes gustan, pero para escuchar su feedback para las siguientes sesiones. Quizás son muchas y esto permite que entren diversos intereses, pero igual la retroalimentación en este ejercicio de donde todos aprendemos siempre funciona. Muy bien. Sí, absolutamente. Tienen que ser 20 horas por semestre para que sea un curso de actualización docente, que bueno, la verdad es que es buen compromiso. 20 horas en un año, que son 5 sesiones por semestre, que quizás pues, por ahí es una amplitud más manejable, ¿no? Ya Claro. iremos viéndolo. Pero bueno, pues les agradecemos muchísimo pues, Gracias, todo y gracias nos a vemos todos. entonces la siguiente sesión en un par de sesiones. Hasta De- luego. Vale, hasta luego. Gracias, adiós. Nos Bye. vemos.